historia del solar ubicado en Gascue, entre las calles Manuel Rodríguez Omgío, Tomás O'Connell, Moisés García y Pedro Ayuberes, inicia en septiembre del 2005, cuando por un decreto presidencial se declaró de utilidad pública los 4.058 metros cuadrados. El título del terreno estaba a nombre de la inmobiliaria Ramaviena, propiedad de Mayra Malcún Morales, quien, a pesar de no querer ofrecer declaraciones en el informe, reveló que para esa época daban el solar prácticamente como perdido por dicho decreto. Sin embargo, 1 año y 3 meses más tarde, en diciembre del 2006, inexplicablemente otro decreto presidencial deroga el anterior que lo había declarado de utilidad pública. Si es un terreno que se declara de utilidad pública, que es propiedad del Estado, supuestamente se hace para que el Estado o la sociedad en su conjunto se beneficie de ese bien, de ese inmueble. Javier Cabreja es director ejecutivo de Participación Ciudadana. Y en ese sentido, si el Estado lo requería o lo iba a necesitar, ¿por qué no lo puso a disposición de las distintas instituciones, entre ellas la propia Superintendencia de Seguros, y evitar de esta manera que la Superintendencia de Seguros tenga que pagar un precio tan alto por un terreno? Cabreja se refiere a que poco más de 1 año después del levantamiento de utilidad pública, en enero del 2008, Ramaviena vende el terreno a Construcciones y Tecnología, Contrutec, representada por Francisco Eudad Feria Peña, quien aparece como gerente en los registros de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. El precio de venta, 53 millones de pesos. Aparte de un monto de dinero, una porción del pago se haría mediante la entrega de 4 apartamentos de la serie que se construiría en el terreno. Pero nunca hubo construcción y en vez el 12 de octubre del 2009, o sea 1 año y medio más tarde, Contrutec desestima el contrato firmado con Ramaviena y le entrega 37 millones de pesos por el valor de los apartamentos no construidos. Lo curioso es que ese mismo día, el 12 de octubre, Contrutec vendía el solar a la Superintendencia de Seguros en 111 millones de pesos. Recuerden que el precio de venta 1 año y medio antes había sido 53 millones, o sea, una ganancia de 58 millones de pesos a costas del Estado dominicano. Se avisora que hay una irregularidad de fondo. Primero, el inmueble declarado de utilidad pública. Julio César de la Rosa es el presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción. La declaratoria de utilidad pública por parte del Estado, pues, procura, ante la ingente necesidad de utilizar un bien privado, pues lo declara de utilidad pública y va a resarcir a los propietarios de ese inmueble a partir de la tabla de tasación que tiene el Catastro Nacional. No tiene ningún tipo de explicación el hecho de que una obra que se haya comprado a un precio, en menos de 1 año se venda más del 100% de su valor por el que se compró. En la adquisición del solar no se aplicó la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones que exige una licitación pública. ¿Y por qué estos procedimientos? Precisamente para evitar que el Estado sea engañado, que se le vendan bienes al Estado sobrevaluados y que al final se tenga que pagar mucho más de lo que un bien cuesta. Pagaron 111 millones. Bueno, eso meritaría una investigación muy profunda y establecer responsabilidades para ver si ahí hubo tráfico de comisiones o tráfico de influencia. Lo que parece agravar la violación a la Ley 340 es que el superintendente Euclides Gutiérrez Félix envió al presidente Fernández una carta en septiembre del 2009 solicitando la autorización para la construcción de la nueva sede de la Superintendencia de Seguros. El Poder Ejecutivo le contestó el 18 de septiembre mediante un poder presidencial autorizándole a que procediera al inicio de las gestiones para la construcción del edificio. Sin embargo, el 2 de octubre del 2009, es decir, 14 días después, Fernández remite otra carta a Gutiérrez Félix manifestándole que realizara dicha construcción con estricto apego a las disposiciones de la Ley 340-06.
Se da por entendido que si está obligado no solo por ley, sino por mandato del Ejecutivo a construir bajo licitación, el terreno también debería ser adquirido bajo las mismas condiciones. Sin embargo, el 12 de octubre, Gutiérrez Félix cierra el negocio del terreno sin licitación alguna, algo que justificó durante una entrevista que le realizáramos en marzo de este año. Yo no podía someter eso ni a tasación, ni a liquidación, ni a concurso, porque las instrucciones del presidente eran que aquí había que hacerlo, en hectáreas. A Gutiérrez Félix se le olvida que fue él quien dio al presidente en su carta del 11 de septiembre amplios detalles sobre el terreno y su ubicación. Inclusive brevemente le reveló que la propiedad era de Ramaviena. Para colmo de males, tal y como revelara el informe en marzo, el segundo pago de 44 millones de pesos para el solar se hace con recursos provenientes de la cancelación de certificados de depósito de la desaparecida empresa de seguros Segna. Dicho dinero solo debe ser utilizado para liquidar deudas de los acreedores. Aunque Gutiérrez Félix dijo en ese entonces que el dinero sería repuesto, desconocemos si fue así. Un individuo que se piensa no solamente que está por encima de la ley, sino que no hay iguales, que los demás dominicanos no son iguales con él. No solamente porque ha hecho todo lo que le ha venido en gana en la superintendencia, al margen lo que establecen las reglas. La propia Dirección General de Compras y Contrataciones tiene que investigar, porque un bien de esta naturaleza tiene que ser licitado. Tiene que ver cuáles son las mejores ofertas. No se puede aceptar como válido que cualquier funcionario entienda que puede gastar el dinero público a su libre albedrío, sin ninguna consideración por la austeridad ni por las necesidades de una nación pobre. Para la adquisición del inmueble hubo dos tasaciones, una de 101.462.000 pesos, hecha a requerimiento de la Oficina de Abogados Duquela Duquela, propiedad de Luz María Duquela Cano, abogada externa de la superintendencia y miembro de la comisión liquidadora de Segna. La otra fue por 125 millones, ordenada por Contrutec, la empresa que vendía el solar. El informe consultó a varios tasadores sobre el precio del terreno de 4.058 metros cuadrados en esa zona de Gascue. Por la experiencia que nosotros tenemos y por cómo hemos visto desarrollándose el mercado, yo te diría que en esa zona el precio por metro cuadrado debe oscilar de los 450 a $500 por metro cuadrado. Raiza Jiminián es de RIMAX Metropolitana, empresa líder del mercado, a la que acuden casi todos los tasadores para obtener referencias de los actuales precios de los terrenos en todo el país. Entre 400, 500, 550. Habrá quien quiera más, pero no entendemos que cueste más de ahí. No obstante, preguntamos a Jiminián si alguna vez ella o RIMAX habían vendido, por ejemplo, en más de $500 el metro cuadrado en Gascue. Su respuesta fue categórica. Yo no. que yo tenga conocimiento, no creo. No creo. A $400 el metro cuadrado, el terreno costaría unos 60 millones de pesos. A $450, el precio máximo sería poco más de 68 millones. A $500, el monto aumentaría a unos 75 millones. Recordemos que la superintendencia pagó 111 millones de pesos. En la ejecución de gastos de la Superintendencia de Seguros del periodo 2009 se destacan varios privilegios que tiene Euclides Gutiérrez Félix, como son 2 tarjetas de crédito, cada una con límites de 600.000 pesos y $27.000 desde septiembre del 2004. Al detallar los gastos de Gutiérrez Félix, quien gana 650.000 pesos mensuales entre salario y compensaciones, encontramos que en el 2009 él utilizó ambas tarjetas solo para restaurantes. Tomemos enero del 2009. El superintendente utilizó una tarjeta los días 4, 5, 10, 13, 15, 23 y 28 por un monto de 43.100 pesos. La otra lo usó los días 7, 2 veces el 19 y después el día 27 para un total de 12.600 pesos.
El monto total repartido entre 6 restaurantes es de 55.700 pesos. Se destacan consumos en un mismo día, pero en 2 establecimientos diferentes de 8.600 y 13.000 pesos. En marzo tiene consumos los días 4, 5, 10, 12 el 12, el 14, 17, 18, 27, 29 y 30, para un total de 86.378 pesos en una tarjeta. La segunda refleja 2 gastos el día 21, uno el 23 y otro el 27, para un total de 35.987 pesos. O sea, en el mes de marzo consumió en restaurantes 122.365 pesos. Al mes siguiente, en abril, el superintendente gasta en 4 días 31.500 pesos en una tarjeta. En la otra, durante 3 días, carga consumos por un valor de 43.900 pesos. Solo una de las cuentas ascendió a 22.500 pesos. A modo de comparación, la canasta básica en el país no supera los 19.000 pesos. El superintendente en ese mes consumió 75.400 pesos. En mayo, Gutiérrez Félix ocupó una tarjeta los días 5 y 27 para un total de 16.328 pesos. La segunda la usó 3 veces el mismo día 29 por un monto de 39.761 pesos. Hay 2 consumos de 6.337 y 14.000 pesos en un mismo restaurante y uno por 13.300 en otro. El total del mes en 5 consumos, 56.089 pesos. En junio los gastos disminuyen, son de 26.624 pesos entre las 2 tarjetas. Sin embargo, en julio el superintendente gasta en una tarjeta en menos de 2 semanas, o sea, el 15, 16, 2 veces el día 19, 2 el 22, el 24 y el 29, la suma de 53.191 pesos. En otra tarjeta consumió los días 9, 25 y 29 un monto de 41.745 pesos. Aquí se destacan cuentas por 17.000 y 20.745 pesos. El total del mes, 94.945 pesos. No de manera reiterada, como hemos podido verificar que en la Superintendencia de Banco esta tarjeta de gasto de representación pues es consumida de manera exorbitante, en desmedro de los recursos de la institución. Agosto y septiembre son los meses de menos consumo, 12.800 y 21.500 pesos respectivamente, pero ya para octubre el superintendente vuelve a la carga los días 16, 21, 27 y 31, en una misma tarjeta con un monto de 30.501 pesos. La segunda la ocupó los días 20 y 28 por 15.200 pesos. El total del mes, 45.701 pesos. En noviembre, Euclides Gutiérrez gastó en 7 días, incluyendo 2 cargos el 19, 55.970 pesos. La otra tarjeta muestra un solo consumo de 12.000 pesos. El total para este mes, 67.970 pesos. A finales de año, o sea en diciembre del 2009, el uso de una tarjeta los días 10, 11, 17, 27 y 30 asciende a 31.749 pesos. La otra la utiliza los días 4, 19, 23 y nuevamente el 30, por un monto de 39.271 pesos. El gasto total, 71.020 pesos. En conclusión, el total de consumos solo en restaurantes asciende a poco menos de 700.000 pesos. Anualmente un policía gana poco menos de 63.000 pesos, un profesor menos de 100.000 por una tanda y un médico menos de 200.000. Los funcionarios aquí tienen todos los celulares que ellos quieran, tienen todas las tarjetas de créditos que ellos quieran. Cualquier gasto de tipo personal lo pagan por las cuentas de las tarjetas de crédito. Otros beneficios del superintendente de seguros son los vehículos asignados a su despacho, los cuales suman 11, 2 jipetas Land Cruiser asignadas a su persona, pero 2 asistentes del superintendente también tienen asignadas jipetas Fortuner y Land Cruiser. Asimismo, 2 secretarias del despacho tienen asignados 2 carros Mitsubishi.